Se graba automáticamente. Perfecto. Se está grabando en la nube. Se están conectando. Hola, muy buenas tardes a todos. Vemos que os vais conectando poquito a poco. Vamos a dar un minuto más antes de comenzar. Muy bien, Alfonso, pues si te parece comenzamos. Muy buenas tardes Muy a buenas todos. tardes. Buenas. Para nosotros es todo un placer acompañaros esta tarde en este webinar sobre liderando en tiempos de incertidumbre, 4 competencias clave, que por supuesto es un tema vigente desde hace muchísimo tiempo, pero con los últimos acontecimientos y los tiempos que corren, pues tiene todavía más sentido, ¿no? Y vamos a acompañaros esta tarde, yo en mi caso Raquel García del Cid, y me acompaña mi compañero Alfonso Bermúdez. Hola Alfonso, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy bien, buenas tardes. Pues comenzamos. Antes de empezar con el contenido, sí nos gustaría contaros un poco cuál es la agenda de esta hora que vamos a compartir. Vamos a comenzar en principio, bueno, aparte de esta pequeña apertura, dando un poco de contexto, dentro de las investigaciones de Zenger y Folman. Como sabéis, Grupo PIA, si nos venís siguiendo a través de otros webinars o algunos de vosotros sois también clientes, como sabéis, somos socios de Zenger y Folman desde hace muchos años, desde el año 2005, y por dar un poco de contexto, ¿no? Y ubicar esas 4 competencias clave en estos entornos de incertidumbre, pues vamos a comenzar primero recordando algunos datos sobre la investigación de Zenger y Folman, para que después, cuando nos pongamos en concreto con esas 4 competencias, pues tenga mucho más sentido y se entienda de dónde viene esta investigación, ¿no? Así que empezaremos por ahí. A continuación daremos algunos datos muy concretos sobre estas 4 competencias clave para liderar en estos tiempos de incertidumbre, y al final dejaremos un tiempo para todos vuestros comentarios, preguntas que podréis hacer a través del chat, y que tanto Alfonso como yo pues estaremos encantados de contestar, ¿de acuerdo? Y sin más introducción, pues yo creo que podemos empezar, ¿verdad, Alfonso? Encantado, vamos a ello. Muy bien, pues Jack Zenger y John Folman son 2 investigadores que han pasado más de 15 años analizando e investigando el impacto del liderazgo sobre resultados, sobre la empresa, y para ello han evaluado o han utilizado evaluación 360 de más de 120.000 líderes
de los cuales podemos decir que 7.000 de ellos son españoles, han utilizado en los últimos 10 años más de 1 millón, casi 600.000 assessment 360, y el approach que han utilizado es comparar a los mejores líderes, a los que mejores resultados tenían, con los de rendimiento más pobre, ¿no? Y han podido analizar o entresacar 8 hallazgos realmente interesantes e innovadores en la mayoría de los casos. Y si os parece, los vemos muy rápidamente. Eso es, innovadores, o sea, no solo tenemos toda esa gran base de datos y toda esa información, sino que haciendo ese análisis global de todos esos datos, pues como os decía Alfonso, se identificaron estos 8 hallazgos, ¿no?, que os vamos a compartir. El primero de ellos es, aunque por experiencia y por sentido común, suponíamos que el liderazgo tiene realmente un impacto en los resultados de la organización, a través de la investigación podemos apoyar esta idea a través de los datos, ¿no? y estar completamente convencidos de que efectivamente el liderazgo y cómo ejercemos el liderazgo tiene un impacto real en determinados resultados, como puede ser el compromiso, como puede ser el rendimiento y otra serie de indicadores que os contaremos a continuación, por lo menos alguno de ellos. El segundo de los hallazgos, y este hallazgo sí fue una sorpresa, es que existen grandes diferencias entre los resultados de los líderes extraordinarios en comparación con los líderes promedio. ¿Por qué decimos que es una sorpresa o que fue una sorpresa este hallazgo? Pues porque parecía obvio pensar que las diferencias iban a ser muy claras entre los peores líderes o los que se situaban en el percentil más bajo y aquellos líderes que realmente estaban en ese top 10, ¿no?, de la eficacia del liderazgo. La sorpresa, como luego veremos en algunos datos que os vamos a presentar, es que no solo había una diferencia importante con los peores líderes, sino que había una gran diferencia y una diferencia significativa con aquellos líderes que podemos situar a mitad de la tabla, ¿no?, o con un liderazgo, podemos decir, promedio. Y fue un hallazgo muy, muy interesante, ¿no? El tercero de los hallazgos es que de entre los más de 180 comportamientos que se investigaron en la investigación original, se analizaron pues eso, más de 180 comportamientos diferentes, se identificaron 16 competencias que separaban a los grandes líderes del resto. Ahora además os podemos añadir, y ahora lo actualizaremos, la investigación, bueno, todos los años lo que se va haciendo es actualizar esta investigación, y a partir de la última actualización podemos hablar de 19 competencias las que separan realmente a los grandes líderes del resto, y os las presentaremos ahora brevemente, cuáles son esas 3 competencias nuevas que aparecen. Y el siguiente de los hallazgos, y también era una novedad, es que centrándose en desarrollar las fortalezas del líder, se obtiene un retorno muchísimo mayor que trabajar las áreas de mejora o las debilidades. Y esto también supone un cambio en la forma como entendemos el desarrollo, ¿no? Porque habitualmente se venía poniendo mucho el foco en áreas de mejora y a partir de ahí construir planes de acción que trabajaran sobre ellas, mientras que con este nuevo planteamiento el foco se pone realmente en las fortalezas de los líderes. Bien, otro de los hallazgos es que el mayor predictor del compromiso es la efectividad del liderazgo. Y de hecho, nuestro fallecido presidente Pablo Riera, conjuntamente con Zenger-Folman y Oxford, hicieron una investigación para ver cuáles eran las palancas que más tenían que ver con el compromiso, que más podían mejorar el compromiso. Y llegaron a demostrar que hay una correlación entre la efectividad del liderazgo y el compromiso de 0,98 sobre 1. Es, sin duda, la palanca que más impacto tiene en el compromiso. Otra de los hallazgos realmente interesantes es que la excelencia no es la ausencia de debilidades. Realmente cuando nosotros nos enfocamos, como decía antes Raquel, en mejorar nuestras
fortalezas, en potenciarlas, llegamos a la excelencia. No llegamos a la excelencia eliminando debilidades. Y vieron también que esas 16 competencias, ahora 19, tienen una correlación directa con beneficios, satisfacción del cliente y compromiso de los empleados. Y otro de los hallazgos que a mí me parecen más interesantes de todos es que no es lo mismo desarrollar debilidades o eliminar debilidades que desarrollar fortalezas. Vieron que existían combinaciones muy poderosas entre lo que llamaron el entrenamiento cruzado, utilizar en el entrenamiento cruzado. No trabajar directamente sobre la fortaleza, sino trabajar en comportamientos que están alrededor de esa fortaleza, pero que la potencian de una forma exponencial. Y Alfonso, en cuanto a las 19 competencias, ¿cuáles son las competencias que aparecen nuevas, Alfonso? Vale, pues aparecen dos competencias muy relacionadas con resultados, que es toma de decisiones y asume riesgos, y otra que está muy relacionada con las habilidades interpersonales, que es valorar la diversidad. El mundo cada vez es más diverso y se ha demostrado que la diversidad tiene una correlación muy, muy importante con los resultados, pero también con los equipos y con las personas, ¿no? Entonces son esas tres nuevas competencias que aparecen en la revisión del año 2019. De acuerdo. Bien, por acompañar un poco los hallazgos que os estábamos presentando Alfonso y yo con algunos de los datos, decíamos, uno de los principales hallazgos es que efectivamente la eficacia en el liderazgo tenía un impacto real en los resultados de la organización. Esta primera gráfica que os estamos presentando, precisamente lo que pone en relación es la eficacia del liderazgo, que es lo que podéis ver en el eje horizontal, y veis cómo están repartidos los líderes según su percentil en la eficacia del liderazgo, y en comparación con el compromiso de los empleados, ¿no? Y bueno, ya hablaba Alfonso, ¿no?, de esa correlación que había absoluta entre el liderazgo y el compromiso. Podemos ver cómo aquellos líderes que se sitúan en el percentil de eficacia del liderazgo más bajo, pues son aquellos que tienen a las personas menos comprometidas, ya que pueden generar malestar o insatisfacción y por lo tanto tienen personas más desvinculadas o menos comprometidas con el proyecto de empresa, con el departamento, con el propio líder. Tendríamos a mitad los buenos líderes, cómo tienen un impacto promedio en el compromiso de los empleados, y tal y como comentábamos anteriormente, cómo los grandes líderes marcan una gran diferencia, ¿no? Veis las tres últimas columnas que están marcadas en otro color con ese cuartil superior, ¿no? Entonces la pregunta que os lanzamos, ¿no?, para que no para que contestéis, sino para que penséis sobre ella, es qué impacto tiene tener personas comprometidas dentro del equipo, ¿no? O cuantas más personas comprometidas dentro de mi propio equipo, qué impacto puede tener en los resultados, en cómo avanzan los proyectos, es realmente interesante. Y la segunda de la gráfica que os traemos es sobre rentabilidad. Alfonso, ¿impacta la eficacia del liderazgo en rentabilidad? Lo que estamos viendo en pantalla es una investigación que se hizo en Wells Fargo. Wells Fargo es un banco muy presente en el oeste de los Estados Unidos, y lo que hicieron fue correlacionar el feedback 360 de 650 directores de oficina con la rentabilidad promedio que tenían en sus oficinas. Lo que podemos ver es que ese 30% de líderes que podríamos llamar ineficaces, el promedio de sus resultados en rentabilidad es que perdían 1,2 millones de dólares año. Sin embargo, los buenos líderes, esos líderes promedio, estaban obteniendo una rentabilidad de 2,4 millones de dólares, y el top 10, esos líderes extraordinarios, ese 10% de los mejores, vemos que casi duplican en rentabilidad a los líderes promedio, con el que claramente hay una correlación directa entre la eficacia del liderazgo y la rentabilidad de las empresas. Bien. ¿Y dónde están esas 4 competencias clave para liderar en la incertidumbre? Muy bien, en el año 2017
tuve la suerte de asistir al summit que organizaron Zenger Folman en Utah, en Estados Unidos, y presentaron un estudio muy interesante. En aquella época se estaba utilizando mucho el término VUCA para definir ese entorno tan cambiante, tan disruptivo que veíamos en las empresas, ¿no? VUCA es un término que surge de los servicios de inteligencia norteamericanos para designar esa situación tan convulsa, tan incierta, tan volátil, tan ambigua y tan compleja que se estaba dando cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Realmente no se sabía qué iba a ocurrir, ¿no? Era absolutamente ambiguo. Bueno, Zenger Folman en aquel momento hicieron esa investigación y sí que podemos decir que ahora estamos en una situación casi de tormenta perfecta para definir un entorno VUCA, ¿no? Estamos en una situación muy incierta, muy ambigua, muy compleja, ¿no? y sumamente volátil. Y vieron que había 4 competencias que eran realmente claves para gestionar y liderar esos entornos, ¿no? La audacia, la velocidad, el aprendizaje rápido o ágil, ¿no? El learning agility, y la confianza. Y si te parece podemos ir desgranando uno a uno, ¿no? Bien, los líderes en estos entornos deben de ser audaces, deben de ser valientes. Y vamos a ver qué es un líder audaz. Y vamos a utilizar algunos datos. Vamos a ver cómo la audacia, cuando un líder es audaz o es más audaz, lo vemos también en la parte horizontal, o en el eje horizontal de esta gráfica, vemos cómo están divididos en percentiles, desde percentil 1 a percentil 100, y lo que vemos es unos datos que correlacionan la audacia del líder con su eficacia. Y vemos cómo es una curva totalmente ascendente, y vemos cómo el líder audaz, el percentil 90 del líder audaz, está multiplicando casi por 10 o incluso más por 10 en la eficacia del liderazgo, y también vemos que dobla al líder promedio, ¿no? O sea, que cuanto más audaz es un líder, ¿no? más eficacia de liderazgo obtiene, ¿no? Y por otro lado, si vemos la siguiente gráfica, lo que podemos preguntarnos es si a la gente le gusta trabajar con líderes audaces. Y aquí están los datos, ¿no? Como no sé si sabéis, el lema de nuestra empresa es aportar ciencia al arte de dirigir. Intentamos aportar datos, ¿no? Esa vieja frase de creer, creo en Dios, los demás, por favor, traer datos. Pues intentamos dar datos a estos temas, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es como cuando sube el percentil en audacia del líder, sus colaboradores se muestran mucho más comprometidos y mucho más satisfechos de trabajar con esos líderes audaces, ¿no? Y si nos vamos a ver qué comportamientos están detrás de la audacia, porque realmente no solamente sirve el ser audaz, ¿no? Al audaz, hablábamos de entrenamiento cruzado, hablamos de esos comportamientos que potencian, ¿no? Y lo que hicieron los investigadores fue ver cuando una persona es fuerte, ¿no? En audacia, ¿no? Pero no lo es en buen juicio, claramente sus colaboradores no lo van a seguir. No vamos a seguir a un líder que es muy audaz, ¿no? Y que salta por una ventana. No, debe tener, para que realmente tenga impacto esa audacia, necesitamos que las dos sean una fortaleza. Es decir, que si la audacia es una fortaleza, pero no le es un buen juicio, vemos que la probabilidad de esos líderes de estar en el top 10, en el liderazgo extraordinario, es de un 1%. Pero, sin embargo, si a esa fortaleza en audacia le aunamos un buen juicio, es decir, una buena toma de decisiones, no es la suma. Vemos que se multiplica, que realmente va más allá y que alcanza un 90%, no el 5%, sino un 95%. Vamos a ver qué otros dos comportamientos también potencian muchísimo la audacia y hay que combinarlos, ¿no? Esas combinaciones poderosas que decíamos antes, ¿no? Si a la audacia, a la fortaleza de la audacia, le sumamos
la fortaleza de la visión estratégica se va a un 97%. Y si lo combinamos esa fortaleza de audacia con una fortaleza en establecer buenas relaciones positivas, se va a un 91%. Con lo que podemos decir que los líderes audaces, cuando combinan bien con relaciones positivas, bien con perspectiva estratégica o con buen juicio, incrementan muchísimo la probabilidad de ser líderes extraordinarios. Es una de las 4 competencias claves para gestionar estos momentos de incertidumbre. Y si la audacia es una de la primera de las competencias relacionadas con liderar en tiempos de incertidumbre, la velocidad de liderazgo es otra de las competencias importantes que tenían presencia. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente con velocidad de liderazgo, ¿no? Realmente, ¿qué es más importante? ¿Hacer las cosas rápidas o hacer las cosas bien, ¿no? Yo creo que el refranero español es muy de hacer las cosas despacito, porque he intentado buscar algún refrán al contrario, pero siempre es vísteme despacio que tengo prisa, sin prisa pero sin pausa, ¿no? Siempre es como, pero sin embargo, ¿qué es lo que nos dicen los datos de la investigación? Mirad, estos datos están basados en la evaluación de más de 51.000 líderes de nuestra base de datos en base a esa evaluación 360 y efectivamente lo que buscaban Alfonso hablaba de esa combinación poderosa, ¿no? Y que realmente tiene más impacto, si hacer las cosas rápido o realmente hacer las cosas bien. Por hacer ese análisis que hacíamos antes, igual que en Audacia, cuando nosotros hacemos las cosas rápido, es decir, hacer las cosas rápido es una fortaleza, pero sin embargo hacer las cosas bien no lo es, la probabilidad de ser un líder extraordinario se queda simplemente en un 2%, ¿no? Esto parece lógico, ¿no? Yo creo que sin ni siquiera apoyarnos en los datos, parece que tiene bastante sentido que si no hacemos las cosas bien y esto no es una fortaleza, nuestra probabilidad de ser un líder extraordinario pues no va a ser muy alta. Pero ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa si hacer las cosas rápido no lo es, pero hacerlas bien sí lo es? Pues para nuestra sorpresa tampoco marca muchísimo la diferencia, ¿de acuerdo? O sea, realmente el que yo haga las cosas, el que el líder haga las cosas bien, pero no las haga rápido, tampoco marcaba realmente la diferencia. Una vez más vamos a ese concepto de combinación poderosa, ¿no? Y cómo para nosotros la velocidad en el liderazgo o speed, que es el nombre que le hemos dado a la competencia, tiene que ver con una combinación de ambas fortalezas. En este caso, la probabilidad de ser un líder extraordinario, una vez más, no es la suma de ese 3% y ese 2%, sino que realmente la probabilidad sube a un 96%, ¿no? Por lo tanto, este es el concepto de speed o de velocidad en el liderazgo. No se trata de hacer las cosas simplemente rápido, sino además hay que hacer las cosas bien. Pero esto, ¿qué impacto tiene realmente en las organizaciones, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, en la primera gráfica que os presentamos, podemos fijarnos como aquellos líderes que se sitúan en el cuartil superior, que sería la columna que veis a vuestra derecha, la efectividad del liderazgo frente al resto de líderes se duplica, ¿de acuerdo? Entonces somos el doble de eficaces cuando realmente somos líderes veloces. ¿Y qué sucede cuando nos centramos, por un lado, velocidad y efectividad, y por otro lado, qué pasa con nuestros equipos, ¿no? ¿Qué impacto tiene realmente en nuestros equipos? Bueno, pues, perdonad, aquí en esta gráfica podemos ver, perdonad, aquí está, el percentil de compromiso de los trabajadores. Una vez más estamos comparando, en este caso, la velocidad del liderazgo con el compromiso de nuestros colaboradores y efectivamente lo que podemos ver es que
una vez más, tenemos personas más comprometidas cuando trabajamos con líderes veloces, ¿no? A las personas nos gusta trabajar con líderes que son capaces de tomar decisiones valientes y audaces, como nos decía antes Alfonso, pero también aquellos líderes que son capaces de tomar decisiones de una forma rápida, ¿no? Entonces eran las dos combinaciones importantes. Es interesante el que no tiene caídas, ¿no? Ahí estamos. A mí es un dato que cuando lo analizamos y lo vimos me pareció realmente interesante, porque puede llevar a pensar que el trabajar con un líder muy, muy, muy veloz, muy rápido, puede llegar a un nivel de hartazgo, ¿no? Pero sin embargo no es así. Es decir, hasta el percentil 100 sigue subiendo ese compromiso de los equipos con ese líder rápido, ¿no? Que en muchos casos podría pensar, bueno, pues a partir de cierto nivel de velocidad, oye, ya causa fatiga, pero no, me parece un dato muy interesante. De acuerdo, sí, eso es. Bien. La siguiente de la tercera de las competencias, además es una competencia sobre la que se oye mucho últimamente, ¿no? Que es la capacidad, Learning Agility o el aprendizaje rápido y continuo. Evidentemente, con los nuevos cambios y sobre todo también con los cambios digitales, ¿no? Hace que nos quedemos obsoletos rápidamente. Por supuesto, mucho más rápido en algunas áreas que en otras dentro de la misma organización. Pero es indudable que nos enfrentamos al hecho de que determinados conocimientos que teníamos ya no nos sirven o no son tan útiles como lo eran antes, o incluso nos faltan otros nuevos conocimientos que son necesarios, ¿no? Y además unido al hecho de que necesitamos determinado tiempo para adquirir estos nuevos conocimientos, ¿no? Fijaros, por daros algunos datos referente a esto del tiempo que os comentaba, como veis aquí en pantalla, dice la obsolescencia de los conocimientos, sobre todo en algunas profesiones o en algunas categorías, como puede ser ingenieros, comerciales, marketing, recursos humanos y demás, se acorta en el tiempo, es decir, cada vez y de una forma más rápida nos quedamos obsoletos en los conocimientos y deben incorporar nuevas competencias cada 12 o 18 meses. Fijaros que son ciclos muy cortitos, ¿no? O sea que constantemente estamos necesitando de esos nuevos conocimientos, de esas nuevas habilidades, ¿no? Es más que evidente. Pero ¿qué es realmente Learning Agility, ¿no? O cómo entendemos qué puso el foco Zenger-Folman a la hora de medir esta competencia? Pues cuatro elementos clave para medir realmente la agilidad en el aprendizaje que tenemos ahí en pantalla. El primero de ellos, aquellas personas que buscan activamente oportunidades de recibir feedback que les ayude a mejorar. Muy relacionado con ese comportamiento, hacer un esfuerzo real por mejorar en base a los comentarios y opiniones, es decir, al feedback que hemos recibido. O sea, por un lado, busco obtener ese feedback y por otro lado, hago un esfuerzo real por mejorar en base a ese feedback que he obtenido. El tercero de los comportamientos relacionado con las personas que realmente tienen ese aprendizaje ágil son aquellos líderes que son capaces de crear una atmósfera de mejora continua, donde tanto las personas del equipo como el propio líder se esfuerzan por exceder en los resultados que se espera. Y un último comportamiento que está relacionado con la adaptación y con la flexibilidad, ¿no? Y adaptarnos rápidamente en función de las necesidades de las personas que nos rodean o de las distintas situaciones, ¿no? Por lo tanto, si veis, son comportamientos muy relacionados también con el autoaprendizaje, con el interés por la curiosidad, ¿no? El interés de buscar ese feedback, la mejora continua y hacer los cambios necesarios para adaptarnos en función de ese feedback.
por daros algunos datos relacionados con, como veis en este caso, esa capacidad de aprendizaje está muy relacionado con el feedback como una fuente que me permita, bueno, pues efectivamente conocer dónde están mis gaps y seguir aprendiendo y seguir mejorando. Los líderes que dan un feedback, aquellos líderes que dan un feedback honesto y de forma efectiva habitualmente, también tienen un gran impacto sobre el compromiso de los empleados, como estáis viendo en pantalla. Y fijaros que también el hecho de dar un feedback efectivo y honesto a las personas de nuestro equipo también tiene una relación con el sentimiento de justicia y de equidad que las personas que trabajan con ese líder obtienen, ¿no? Y nos parecían dos datos muy interesantes. Y la última de las competencias, Alfonso, tiene que ver con la confianza. O sea, de momento, audacia, velocidad, capacidad de aprendizaje ágil y la última de las competencias, la confianza. No cabe la menor duda que cuando estamos en un ambiente tan ambiguo, tan volátil, tan compleja, necesitamos transmitir confianza. Necesitamos transmitir confianza hacia nuestros colaboradores, necesitamos transmitir confianza hacia nuestros clientes, hacia nuestros proveedores, hacia nuestros jefes, hacia nuestros pares. Y la cuarta competencia o comportamiento que vamos a analizar esta tarde es la confianza. Y vamos a empezar con algunos datos. Si nos vamos a medir la confianza en base a percentiles y sobre una base de más de 87.000 líderes, y si la correlacionamos con la efectividad del liderazgo, vemos como hay una correlación directa. Cuanto más confianza somos capaces de generar, más efectivos somos como líderes. Si vamos a la siguiente gráfica, podemos decir en estos dos datos cómo impacta en nuestros equipos, cómo impacta en esa predisposición que tienen las personas que trabajan con nosotros a hacer un esfuerzo discrecional, ¿no? Y lo que vemos es que los reportes directos que trabajan para un líder que emana una alta confianza son personas que declaran 3,5 veces mayor disposición para hacer un esfuerzo extra. Y esto, si no, lo llevamos a nuestros equipos, está claro, ¿no? Lo vemos claramente. Si tenemos a gente con una disposición extraordinaria, en este caso, para hacer un esfuerzo extra, vamos a tener mucha más capacidad de conseguir resultados. Y sin embargo, si nos vamos a los líderes evaluados con baja confianza, solamente veíamos que había un 17% de las personas que le reportaban de su equipo que declaraban estar dispuestos a hacer un esfuerzo extra. Está claro que tiene un impacto directo sobre resultados, ¿no? Bien, trifecta de la confianza, ¿no? La palabra trifecta, la verdad es que tuvimos una discusión interna importante sin mantener ese término, ¿no? Trifecta es un término que viene a definir una apuesta de caballos. Una apuesta de caballos en la que las personas, los apostantes, deben de acertar cuál es el ganador, el segundo y el tercer clasificado. Y trifecta también se puede traducir o se puede entender como conjunción de 3 elementos que nos llevan al éxito. Pues en la confianza hay 3 elementos que la investigación han demostrado que son claves. Es construir relaciones, obviamente relaciones positivas, mostrar un expertise técnico potente y tener un buen juicio, y demostrar consistencia. Y los 3 son claves. Y vamos a verlo. Es un trío que llamamos perfecto, ¿no? Cuando tenemos esos 3 comportamientos en percentil 60, es decir, estamos en percentil 60 en construir relaciones positivas, en expertise técnico y en demostrar consistencia, elevan la confianza que generamos hacia los demás a percentil 80. A mí me parece lo más bonito de la investigación, ¿no? Ese trío perfecto, esa trifecta, ¿no?
Sin embargo, ojo, también tiene su riesgo, porque si esos 3 comportamientos los tenemos en percentil 40, el efecto es demoledor. Nos lleva a nuestra confianza a un percentil 20. Entonces, es una gran noticia, pero también es un riesgo. Pero no cabe la menor duda que esa trifecta, el desarrollar esos 3 comportamientos, van a hacer que generemos un percentil 80, llevar a percentil 80 en confianza. Muy bien. Pues es una frase que nos pareció muy ocurrente. Las puertas solamente se abrirán para aquellos que sean lo suficientemente audaces como para llamar, y le hemos añadido que, bueno, que llamemos con rapidez y con confianza, ¿no? Que aprendamos a llamar con rapidez y con confianza. Y si te parece, Raquel, podemos abrir el turno de preguntas. Eso es. Y ver qué dudas o qué intervenciones quieren tener nuestros participantes. Eso es, eso es. Me ha encantado la frase, Alfonso, una buena forma de, de incluir las cuatro competencias. Sí, fenomenal. Bueno, pues efectivamente, como decía Alfonso, es el momento de formular alguna pregunta. Si queréis hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Alfonso, tanto Alfonso como yo, perdonad, estamos a vuestra disposición voy a dejar de compartir y así nos podemos ver mucho mejor. Vale, voy a abrir el chat. Vale, una pregunta, Alfonso dice, ¿cómo definís audacia? Muchísimas gracias, Olga. Muy bien, pues audacia es esa competencia que, como decíamos, ¿no? Es la valentía a la hora de tomar decisiones, de asumir riesgos. Sí que es cierto, como decíamos, que hay que combinarla con otros elementos, porque simplemente por ser audaz la gente no va a seguir un líder, ¿no? Veíamos la correlación que había tan directa entre audacia, perspectiva estratégica, audacia y buen juicio, y audacia y relaciones, ¿no? No solamente por ser audaz nos va a colocar en un nivel alto de liderazgo, sino que necesitamos combinarla con otros 3 elementos, ¿no? En la zona de preguntas también sabéis que podéis escribirnos a través del chat o en el botón de preguntas y respuestas. Unai nos pregunta, ¿la competencia de entrenar a otros? Unai, bueno, no sé si, Alfonso, ¿te queda clara la pregunta o quizá necesitamos alguna aclaración por parte de Unai? Yo la estoy interpretando como si la competencia de entrenar a otros tiene que ver con esto de liderar en entornos de incertidumbre, o no sé si lo está relacionando quizá Unai con la competencia de Learning Agility. Bien, mientras Unai nos contesta, sí que nos podemos decir que desarrollar a otros es una de las 19 competencias diferenciadoras del top 10, de los líderes extraordinarios. Y de hecho, nuestros socios Tengram Folman hicieron una investigación de ingeniería inversa. Lo que cogieron fue a percentil 95, es decir, al 5% de los mejores en ese comportamiento, y estudiaron sus comportamientos. ¿Qué es lo que hacían para que fueran valorados en percentil 95 en desarrollar a otros? Y no cabe la menor duda que es una competencia clave y que además es una respuesta del líder hacia la necesidad de aprendizaje rápido de sus equipos, ¿no? El líder debe de involucrarse en el desarrollo de ese learning agility de sus equipos, ¿no? Aunque recordando que la responsabilidad es de sus equipos, de las personas que se tienen que desarrollar. El líder los puede, sin duda alguna, empujar y ayudar. Vale, leo otra consulta. Vale. Un par de consultas. Pedro, bueno, nos dice muchas gracias Raquel y Alfonso por vuestras aportaciones.
Es evidente que trabajar con personas es lo más difícil, pero lo más maravilloso. Estamos de acuerdo contigo, Pedro. ¿Qué importancia dais a la positividad en un momento tan complejo como el que vivimos? La importancia de la positividad, nos pregunta Pedro. Tú, yo, nosotros. Venga, arranca, Alfonso. Bien, en nuestro modelo, nosotros cuando buscamos desarrollar líderes, aplicando nuestro modelo de Zenger-Foreman, utilizamos lo que llamamos CPO. CPO no es más que elegir aquellas competencias en las que se dan los 3 elementos. El primero de ellos es ser competente, ser que sea una fortaleza. El segundo es que lo necesite la organización. No tiene sentido que te dediques a desarrollar una competencia que no es demandada para la posición que estás ocupando en ese momento. Y la tercera, y es clave, la pasión. La pasión es esa positividad hacia esa competencia, que realmente te guste, ¿no? Y lo que podemos ver es que investigaciones sobre positivismo, optimismo, ¿no? Hemos podido ver como Martin P. Seligman, ¿no? Veía o demostraba, después de estar 30 años trabajando sobre el tema, cómo han llegado a demostrar cómo el ser positivo, el ser optimista, tiene impacto en distintas esferas de la vida y del trabajo, ¿no? Son conocidos sus investigaciones como el optimismo afecta, por ejemplo, a ventas, y tras sus investigaciones cambió el modo de selección de una de las mayores aseguradoras del mundo, Metropolitan Life, que a partir de que demostró que los comerciales optimistas tenían muchísimo mejores resultados que el promedio. Y a partir de sus investigaciones, Metropolitan Life, que todos los años, en aquel momento, en los años 90, incorporaba 14.000 comerciales a sus plantillas, pues lo puso como uno de los requisitos de entrada, ¿no? Él buscaba gente realmente positiva porque sus resultados eran mucho mayores. Si ves o si tienes oportunidad de leer las investigaciones de Martin P. Seligman, verás que tienen impacto ese optimismo, esa positividad en otras esferas como el deporte, como la política, como la salud, ¿no? Y la verdad es que es determinante, sin duda alguna. Yo, de hecho, estaba pensando también en Martin Seligman y ese concepto de optimismo inteligente, ¿no? Que no... Y relacionándolo un poco con las competencias que hablábamos anteriormente, es que yo creo que sin un punto de optimismo es muy complicado ser audaz y ser rápido, ¿no? Porque si asociamos el optimismo a la posibilidad de que las cosas sucedan, de que las cosas cambien, de que puedo ser responsable en parte de hacer cosas para cambiar determinadas situaciones adversas, solo a partir del positivismo y de tener esa actitud es como tomo decisiones audaces y como tomo decisiones rápidas, ¿no? Y si no lo soy, si no soy positivo, yo creo que va a ser una barrera y un freno para tomar precisamente esas decisiones, ¿no? Así que sí, yo también estoy muy de acuerdo con Alfonso con el tema de ser positivos, ¿no? Marta ponía en el chat, veo bastante relación entre las competencias comentadas y la experiencia. ¿Hay algún estudio que relacione estas competencias sobre la experiencia como manager? Pues yo no lo conozco. Te voy a ser sincera, Marta. No conozco ninguna investigación que venga a sustentar el que la experiencia incide en la audacia. Sí que tenemos alguna investigación sobre audacia, que vemos que sí que se incrementa un poco, ¿no? La audacia en cuanto sube el nivel, pero no tanto de experiencia, aunque puede ser, sino el nivel jerárquico, es decir, cuando pasas de mando intermedio a manager o a top manager, los top managers suelen ser un poquito más audaces, pero
pero no podría decir que en el resto tengamos datos al respecto, ni yo he leído otras investigaciones que pudiesen acreditarlo. Unai nos pregunta también, Alfonso, organización del tiempo. Me imagino que se refiere, igual que nos preguntaba antes por desarrollar a otros, imagino que hace referencia a la competencia organización del tiempo, ¿no? Pues mira, Unai, para mí, y luego a ver qué opina también Alfonso, para mí relacionado con organización del tiempo, más que organización del tiempo, para mí tiene que ver mucho con el establecimiento de prioridades, ¿no? Cuando estamos en un entorno obviamente tan cambiante, yo creo que precisamente el reto tiene que ver mucho con tener la visión clara, es decir, hacia dónde vamos, y sobre todo cómo establecemos las prioridades y cómo realmente las prioridades pueden cambiar muy rápidamente precisamente por la situación de incertidumbre y demás, ¿no? Entonces yo creo que esa comunicación constante de dónde están las prioridades ahora o si hay un cambio importante en las prioridades, yo creo que toma muchísima relevancia, ¿no? Relacionado con gestión del tiempo. Y no sé si Alfonso añadiría algo. No, yo creo que coincido contigo. A qué está sucediendo por las prioridades que van cambiando de un día para otro. Fenomenal. Bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. En preguntas y respuestas, no. Aquí en el chat creo que tampoco. Bueno, si te parece, sí que me gustaría. Sí. Yo trabajé muchos años en automoción. Sí. Ford fue el primero que aplicó la Organización Científica del Trabajo a la industria del automóvil, el creador de la cadena de montaje. Y Ford decía que si crees que puedes, tienes razón, y si crees que no puedes, también la tienes. Entonces, más vale que nos quedemos en que creemos que podemos hacerlo. Ese punto positivo nos va a llevar a conseguir los objetivos que nos planteemos, sin duda. De acuerdo, fenomenal. Muy bien. Pues por nuestra parte, creo que nada más. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Olga, Marta, Unai y Pedro por vuestras preguntas. Esperamos haber dado respuesta y si no, bueno, pues tenéis el contacto de PIA, ¿no? Para trasladarnos cualquier pregunta, cualquier información adicional que necesitéis. Y Alfonso, ha sido un placer compartir este ratito contigo y aprender un poco más sobre estas competencias y sobre Zengel Forman. Pues nada, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y aprovechamos para felicitaros las Navidades que están ahí a la puerta de la esquina. Sí. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.